Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Formados por Dios. Muchas veces no entendemos ciertas etapas de nuestra vida, ignorando que detrás de ellas hay un propósito divino. Dios es Dios de propósitos, pues Dios, dice el rey David, cumplirá su propósito en mí. Todo lo que Dios hace, lo hace porque tiene un propósito. Si Dios deja de hacer algo, también hay un propósito. Él es Dios de propósitos. Ejemplo, Moisés estuvo 40 años de su vida en el desierto, llevando a las ovejas para alimentarlas, y eran las ovejas de su suegro. Además era necesario aprender esto, pues luego llevaría él al pueblo de Dios por el desierto por otros 40 años más. Debemos comprender una cosa: todos nosotros hemos sido formados por Dios, creados por Dios. Permíteme definir la creación y la formación. En Isaías capítulo 43 y versículo 1 leemos: Ahora así dice el Eterno, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Encontramos dos palabras, la primera, creador, y la segunda, formador. El texto nos muestra el uso de las dos palabras. Creación del hebreo es bara, y es un verbo que expresa creación de la nada, y en la escritura se usa solo para Dios. Él es el que crea de la nada. Y la palabra formación del hebreo es yatzar, y traduce además moldear. Yatzar es un término técnico de alfarería, y se usa a menudo en relación con la labor del alfarero. El vocablo se usa a veces con el significado general de artesanía o manualidad. Dios se presenta para con nosotros como alfarero. Él nos da forma. Además, miramos que Él utiliza circunstancias para limar, para tallar, para dar forma a nuestra vida, a nuestro carácter. Hablamos de un proceso sistemático que concluye en un resultado diseñado de antemano por el alfarero, que es Dios. Dios es nuestro creador y formador. Una vez más, en Isaías, pero el capítulo 44 y verso 21 dice: Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Tenemos que estar conscientes que Dios no solamente es nuestro creador, sino además nuestro formador. Estás tú en las manos de Dios, yo también estoy en sus manos, y Él continuamente nos está dando forma. Él aún no ha terminado con nuestra vida, no ha terminado de forjar nuestro carácter, no ha terminado de forjar lo que Él desea que nosotros manifestemos y reflejemos en esta vida. Dios está más enfocado en tu ser que en tu hacer. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15, dice la Escritura: Después subió al monte, el Señor Jesús, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Notemos lo siguiente: el Señor Jesús llamó a los 12 discípulos, y observemos los objetivos que se describen aquí. En primer lugar, dice la Escritura, para que estuviesen con Él, es decir, para que tuviesen comunión con Él, con Dios. Segundo, dice, para enviarlos a predicar, sanar y liberar. Habla entonces de su servicio, de su vocación. Este es el orden. Dios quiere darse a conocer primero, es decir, Él quiere revelarse a nosotros, y esto se da a través de la intimidad con el Señor, de la oración, del estudio de la palabra, de la obediencia a las Escrituras, y luego equiparnos para que desarrollemos el plan para el cual fuimos creados. Él nos ha llamado, Él te ha llamado a ti con un propósito. El propósito fundamental de tu vida no es la profesión que tú tienes, si tú eres médico, abogado, doctor, ama de casa, comerciante, ingeniero, etc. Ese no es el llamado primordial y fundamental, sino el que tú y yo le sirvamos. El que nuestra profesión secular pueda ser un medio que Dios pueda utilizar para nosotros compartir, para dar testimonio, para hablar de la verdad, hablar de la salvación y del amor de Dios. Tenemos también que comprender que la formación es una etapa vital y fundamental en nuestra vida. Quiero citar el caso del rey David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35, dice: David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso,
y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Las batallas y victorias de David, matando a los osos y leones, que venían a atacar el rebaño de ovejas que él cuidaba, fueron batallas en el anonimato, nadie se enteraba, pero él estaba siendo formado para las futuras batallas que debía enfrentar en el nombre del Señor. David fue rechazado por su familia, pero aún así cuidó con diligencia y honestidad las ovejas de su padre, desarrolló firmeza en medio de la adversidad de su casa. Recordemos, en uno de los devocionales primeros que comencé a grabar, hay un devocional que es la adversidad desarrolla el carácter y la semejanza de Cristo en nosotros. Te recomiendo que lo puedas buscar en nuestra página de YouTube. Bien, entonces podemos mirar cómo al desarrollar firmeza en medio de la adversidad, esto representa o es figura de las batallas en lo secreto, en la oración. Tú y yo a menudo estamos en el ministerio secreto, el ministerio de oración, donde nadie nos ve, donde intercedemos, clamamos, buscamos a Dios y buscamos el beneficio también de otras personas por medio de la oración. Te puedo hablar rápidamente de la etapa del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 19. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Quiero rápidamente señalar en el versículo 15, cuando dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, déjame decirte que esto también se cumple en ti y en mí. Dios, cuando tú y yo éramos un embrión, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió. Dios puso tus ojos en ti, Dios puso sus ojos en mí, y nos apartó para la postre revelar a su Hijo Jesucristo en nosotros, en primer lugar para ser salvos y en segundo para nosotros dar testimonio de Él, predicar su palabra, como ya lo mencioné hace un momento, para que podamos manifestar su gracia. Respecto del apóstol Pablo, cuando él está hablando esto, recién convertido al Señor, él viaja a Arabia, está dando testimonio de ello, y luego a Damasco, periodo que duró 3 años, y después él fue a Jerusalén. Este tiempo es visto por comentaristas de las Escrituras como período para estar solo con Dios, reflexionar y concientizarse de las implicaciones de su llamado apostólico. Es pues ese tiempo de conocimiento y revelación de Dios, de nosotros mismos y de los otros, es el tiempo para mirar a Dios y conocer también nuestra condición y realidad interna. Es un tiempo de soledad, donde no se trata de los demás, sino de nosotros. Dios nos está formando, y así como el embrión, el bebé, es formado en secreto en el vientre de su madre, así Dios muchas veces nos está formando, no muchas veces, sino siempre Dios nos forma así, en lo secreto. A veces la gente se aísla de nosotros y nos encontramos solos, pero en realidad no estamos solos, Dios está con nosotros. Finalmente, te cito el ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56, donde nos dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bien, el Señor Jesucristo, Él creció como cualquier judío. Desde niño fue enseñado en la Torá, y como joven judío debía aprender un oficio, y Jesús no fue la excepción, y aprende entonces el oficio de José, su padre adoptivo, que era la carpintería. Es decir, fue un artesano constructor, uno que trabaja la madera. Además,
También él aprendió a fabricar arados, yugos, puertas, ventanas, techos, etcétera, como buen carpintero. Sus herramientas básicas eran la regla, el lápiz, el cepillo, compás, serrucho y martillo, cincel, entre otros. Fue un tiempo en el que el Señor Jesús vivió cosas como, número 1, sujeción. Desde niño la Biblia dice que Jesús estaba sujeto a sus padres, y esa sujeción continuó en el taller. Segundo, crecimiento y aprendizaje. Aprender el oficio requirió tiempo y un corazón enseñable, dócil. Tercero, se movió en los tiempos de Dios, pues estuvo allí hasta que el Padre lo determinó. El ministerio no era a los 27 años, ni a los 29, era hasta los 30. Cuarto, él comparaba muchas veces lo que hacía con la obra de Dios en cada uno. Por ejemplo, una tradición enseña que él hacía arados y yugos. Israel, recordemos, era una tierra agrícola y ganadera, un pueblo agrícola y ganadero. Y la mayor parte del arado es de madera, y era trabajo del carpintero. Recordemos que el Señor Jesús dijo en Mateo 11, versos 28 y 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Ahora, en quinto lugar, seguramente allí en la carpintería no solo hacía estas cosas, sino que también reparaba, restauraba piezas dañadas, que es esencia de su ministerio y del plan de salvación que vino a cumplir. En conclusión, Dios quiere darnos la formación que Él ha diseñado para nuestra bendición. Él tiene el poder de sanar, renovar y restaurar lo que ha sido dañado en nosotros. Dios es bueno y debemos confiar en esa bondad y disponer nuestra vida en sus manos, porque Él sabe siempre lo que hace. Oremos. Padre, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, porque somos formados por ti. No solamente hemos sido creados, sino que tú estás trabajando en nuestras vidas, en nuestro carácter, tú estás trabajando en aquellas áreas que necesitan ser transformadas. Y te agradecemos, Señor, porque todo lo que sucede en nuestra vida, tú lo permites. Y lo permites con un propósito, pues eres Dios de propósitos. Y ciertamente, como declaró el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que la buena obra que tú un día empezaste en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Solo te pido, Señor, que nos ayudes y nos des la fuerza y la gracia para ser dóciles a tu trato, a esa formación en nuestras vidas, porque muchas veces duele. Duele el trabajo, duele limar nuestro carácter, duelen las asperezas que traemos en nuestra vida, pero te agradecemos, Señor, porque a los que a ti te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.